James Sunderland, un oficinista de la ciudad de Ashfield, conoce a Mary Shepherd en la fiesta de un amigo en común. Su relación, que en un principio era solo de ardiente pasión, evoluciona en una relación pacífica y estable. Uno de los pasatiempos preferidos de Mary era tocar el piano y, aunque no era tan buena en ello, James amaba oírla. Un día, después de ver un folleto turístico de un pueblo llamado Silent Hill, ambos deciden tomarse unas vacaciones en dicho lugar. Hospedados en la recámara 312 del Hotel Lakeview, James decide grabar a Mary. En el video es tan clara su felicidad que comparte con él haber escuchado que Silent Hill solía ser un lugar sagrado y le pide prometer que algún día regresará. El video concluye con Mary tosiendo sin poder James responder. Poco tiempo después de sus vacaciones, se le diagnostica a Mary una enfermedad incurable y terminal, pronosticando le restaban menos de 3 años de vida. Molesto por la resignación del doctor de Mary e inconforme con los resultados, James decide iniciar su propia investigación sobre la enfermedad. Sin embargo, todo fue inútil. Mary fue internada, su enfermedad la fue consumiendo a un punto de convencerse se había convertido en un monstruo. Lleno de ira, arremetió contra los más cercanos a ella, especialmente con James. Desconcertado por los cambios de humor de su esposa, James la visitaba con menor frecuencia. Durante esos episodios, Mary encontraba consuelo en la compañía de Laura, una niña huérfana también paciente del hospital, a la cual compartió sus momentos felices en Silent Hill. Por su parte, James encontró consuelo a su dolor y soledad en el alcohol. Sin embargo, no lo logró. También experimentó frustración sexual, pero se sintió incapaz de perseguirla por su matrimonio con Mary. Mary se había convertido en una carga para James y comenzó a desarrollar un resentimiento hacia ella, y a la vez, gran culpa y dolor al ver a la persona que ama sufrir. Tras recibir una carta de Mary, James Sunderland decide ir a Silent Hill con la esperanza de reencontrarse, a pesar de haber muerto hace 3 años a causa de su enfermedad. Confundido y guiado por la incertidumbre, James se dirige a Silent Hill. Sin embargo, al descubrir que la carretera principal se encuentra bloqueada, decide detenerse en el baño de una plataforma de observación para tomarse un tiempo en reflexionar sobre lo que sucede. Recordando a Mary, determina continuar con su camino sin la certeza de saber cuál es el lugar especial al cual se refería, ya que todo el pueblo era su lugar especial. Debido a ello, hace su primer destino el Rosewater Park. En su camino atraviesa el cementerio Toluca, lugar donde se encuentra con una joven examinando una tumba. Su nombre es Ángela Orozco. Desorientado le pregunta si es el camino correcto para llegar a Silent Hill. Ella, que en un principio siente temor hacia él, le confirma que solo existe un camino. Sin embargo, le advierte que en dicho lugar algo anda mal, es peligroso, y no solo por la espesa niebla que lo sumerge, le aconseja permanecer alejado, a lo cual James responde no importarle qué tan peligroso sea, irá de cualquier modo, pues busca a alguien muy importante para él y haría todo lo posible por volver a estar con ella. Ángela menciona estar también buscando a alguien importante, a su madre, que no ha visto en un largo tiempo. Sin embargo, posiblemente su padre y su hermano también se encuentren allí y no desea reencontrarse con ellos. Ambos se despiden deseándose suerte. Al llegar a Silent Hill, James se percata que ya no es el pueblo hermoso que él conocía. Todo parece estar deteriorado y abandonado. Horribles criaturas vagan por las calles al acecho de cualquier presa. Sorteando su fortuna ante tantas amenazas, en dirección a Rosewater, James descubre que el camino está destruido, por lo cual decide utilizar una ruta alterna a través del complejo departamental Woodside. Explorando el interior de Woodside, James se enfrenta a terribles criaturas y diversos obstáculos, necesitando de una llave en particular para continuar su objetivo, la cual se encuentra al otro lado de una celda. Intentando alcanzarla al estirar su brazo, una niña pequeña decide patearla, pisar su mano e irse corriendo. Tiempo después, James se enfrenta a una amenaza mayor, una criatura de forma humana cuya cabeza es cubierta por un casco gigante de metal con forma de pirámide, al cual le dispara estando oculto en un armario. Tras desaparecer la criatura y continuar su exploración, en el baño de una habitación James encuentra a un joven con sobrepeso vomitando. Su nombre es Eddie Dombrowski, el cual, al ver a James, niega haber asesinado al hombre cuyo cuerpo yace en el refrigerador. También niega estar relacionado con la criatura con casco de pirámide al James preguntarle.
Menciona haber visto terribles criaturas y horrorizado corrió hacia ese lugar. James le pregunta si él también está en Silent Hill solo por algo. Tras afirmar, ambos se despiden aconsejándose mutuamente tener cuidado. En otra habitación, James encuentra a Ángela acostada en el suelo, con un cuchillo en la mano frente a un gran espejo, y comienza a hablar con ella con el propósito de disuadirla de sus intenciones. Sin embargo, ella menciona ambos son iguales, temen por lo que merecen y solo terminan escapando. Acto seguido, Ángela se disculpa por sus palabras. James, que entiende su situación, le presenta a Mary por medio de una fotografía. Ángela decide retirarse para seguir en búsqueda de su madre, pero antes pide a James tomar el cuchillo, pues teme de sí misma. Al intentar James tomarlo de sus manos, Ángela entra en pánico, lo deja sobre una mesa y huye. Después de lograr salir de Woodside en su camino a Rosewater, James se encuentra nuevamente con aquella niña que pisó su mano. Tras una serie de preguntas, James se percata que sostiene una carta en sus manos. Acto seguido, le cuestiona sobre el asunto de la misma, a lo cual ella se limita a responderle que no es de su incumbencia. Después de todo, él no amaba a Mary. Marchándose inmediatamente, la niña deja a James con la gran inquietud sobre cómo conoce a Mary. Sin embargo, él decide apresurarse y llegar pronto a Rosewater. Tras finalmente llegar a Rosewater Park, James distingue que entre la niebla, la figura de una mujer, guiado con extrañeza, se aproxima lentamente hacia ella, terminando por sorprenderse al descubrir que, a pesar de su gran semejanza con Mary, la mujer dice llamarse María. Abrumado por la confusión, James distingue en María rasgos diferentes de Mary: su cabello, su vestimenta, su actitud. Sin embargo, mientras conversa con ella y es seducido, James se percata que sabe ha muerto sin siquiera decírselo. Al contarle James que ha llegado a Rosewater con la creencia de que era el lugar especial al que Mary se refería en su carta, María comenta no haberla visto y le pregunta si era el único lugar especial que tenían. James comienza a recordar el hotel del lago. Desorientado, María le señala la dirección y decide acompañarlo con el motivo de temer quedarse sola mientras las horribles criaturas deambulan por las calles. James, que en un principio duda de las verdaderas intenciones de María, termina por acceder. En el camino al hotel Lakeview, James, guiado por un presentimiento, ingresa a Pitbull's Orama, mientras María decide esperar afuera, pues menciona odiar los bolos. Dentro, James se reencuentra con Eddie, que come pizza en compañía de aquella misma niña, la cual, al ver a James, decide irse sin importar a escuchar que le dice le espere. Intentando convencer a Eddie, lo acompaña para encontrarlo, pues es peligroso merodear las calles sola. James descubre que su nombre es Laura. Ante la negativa de Eddie, sale del lugar encontrándose nuevamente con María, la cual luce agotada pues perseguía a Laura. Sin embargo, al ser más veloz que ella, la pierde de vista. Preocupados, ambos comienzan a buscarla. Su búsqueda los conduce al hospital Brookhaven. Al poco tiempo de explorar su interior, María se detiene en una recámara e insiste a James que tomen un tiempo para descansar. Indispuesta, toma medicamentos y se acuesta sobre la cama. James, preocupado por Laura, le menciona continuar buscándola y regresará tan pronto pueda. Tras ser nuevamente atacado por la criatura con cabeza piramidal, James cae desde la azotea, terminando en una zona distinta del hospital, donde, dentro de una de las habitaciones, se encuentra Laura. Conversando con ella, descubre que era amiga de Mary y la conocía hace un año en el hospital. Furioso, James la llama mentirosa, pues Mary había fallecido hace 3 años. Poco después de reconocer su error, James se tranquiliza y le pide lo acompañe, ya que deben de salir al no encontrarse en un lugar seguro. Momentos después, Laura lo detiene insistiendo deben de regresar, pues ha olvidado algo muy importante, una carta de Mary en una habitación. Sin embargo, fue una mentira, dejando a James encerrado en su interior. En el interior se ve forzado a combatir con unas criaturas que cuelgan del techo. Tras derrotarlos, una sirena comienza a oírse a lo lejos y el hospital sufre un cambio drástico. Las paredes y el suelo se oxidan y manchas de sangre se encuentran por doquier. Preocupado por María, regresa a la recámara para descubrir que ya no se encuentra ahí. Desesperado en su búsqueda, termina por encontrarla en el sótano. Enfurecida, comienza a reclamarle haberla dejado sola. Después de calmarse, insiste en que deben de encontrar a Laura, pues a pesar de no conocerla, siente su deber protegerla.
Al intentar salir del sótano, la criatura con cabeza piramidal aparece nuevamente y los persigue. En la carrera al ascensor, la criatura logra alcanzar a María y la mata. Cargado de culpa y hundido en tristeza, James decide retomar su objetivo principal, encontrar a Mary. Abandona el hospital y regresa a Rosewater, en donde encuentra una llave enterrada debajo de una estatua, haciendo así de su próximo destino la Sociedad Histórica de Silent Hill. En el interior de la Sociedad Histórica de Silent Hill, al descender por unas escaleras, James se encuentra en el comedor de una prisión a Eddie, hablando a solas con un cadáver. Con un estado de demencia grave, Eddie confiesa haber asesinado a todos los que se burlan de él. Al marcharse y reencontrarse con James, se revela que sufrió años de burla por parte de sus compañeros, hasta que, un día, decidió matar al perro de uno de sus agresores y luego disparó sobre la pierna de este último. Eddie encuentra alivio a su sufrimiento al asesinar, pues solo así, asegura, dejan de existir diferencias. Al enamistarse con James y estar la vida de ambos en riesgo, James termina por matarlo. Tiempo después, en una de tantas celdas, James encuentra a María encerrada con vida. Confundido por todo, María comienza a hablar con él, sorprendiéndolo con recuerdos de Mary sobre aquella noche en el hotel, la cinta que grabó y olvidó recoger cuando partieron al terminar sus vacaciones, preguntándose si aún estará ahí. Decidido a liberarla, encuentra la forma de acceder a la celda, solamente para encontrarla nuevamente muerta. Durante su exploración del lugar, James descubre un recorte de periódico donde se informa Angela mató a su padre, víctima de abusos por parte de su padre y hermano en complicidad de su madre, pues creía se lo merecía. Un día después de que esta última los abandonara, Angela decidió huir. Sin embargo, al ser encontrada por su padre, fue llevada de nuevo a su casa, en donde terminaría por matar a ambos. Después de todo lo sucedido, James comienza a cuestionarse sobre los acontecimientos que lo condujeron a Silent Hill. Una vez fuera, encuentra un barco y rema en él hasta Lakeview, con la esperanza de encontrar a Mary. En Lakeview, escondida detrás de un piano, James se reencuentra con Laura, entendiendo que en realidad ella también busca a Mary, por lo cual ella, ahora confiando en él, le entrega la carta que tanto le intrigaba. Mary, a través de su carta, se despide de Laura con la gran tristeza de no haber podido hacerlo en persona. Le aconseja ser buena con las enfermeras y pide no guardar resentimiento hacia James, pues en el fondo es una buena persona. Con la promesa de ir a un lugar mejor, Mary se despide deseándole que cumpla feliz sus 8 años, pensando en que, si las cosas hubieran sido diferentes, nada le haría más feliz que haberla podido adoptar. Al descubrir James que hace una semana Laura había cumplido sus 8 años, con gran confusión, se dirige a la recámara 312, mientras Laura busca la otra carta que Mary dejó, con la seguridad de que ese era el lugar favorito de ella, pues ella le contó mucho sobre Silent Hill, incluso le mostraba fotografías deseando regresar. En la recámara 312, James encuentra la cinta de video que olvidó al regresar de vacaciones. Al final de la misma se muestra una escena de James asfixiando a Mary con una almohada mientras dormía, recordando así la verdad. Laura ingresa a la recámara y pregunta si ha encontrado a Mary. Tras James contarle la verdad, Laura, hundida en tristeza, lo golpea culpándolo por nunca haber amado a Mary, y huye. James, destrozado, también decide marcharse. En su camino ve a Angela en las escaleras incendiándose. En un principio lo confunde con su madre, sin embargo, al entrar en razón, le pide de regreso el cuchillo, a lo cual James se rehúsa. Sin más, Angela sube las escaleras perdiéndose entre las llamas. James menciona es tan ardiente como el infierno. Angela responde, siempre ha sido así para mí. Tras ser consciente de sus actos, James reconoce a la criatura con cabeza piramidal como una de sus debilidades, una necesidad constante de ser castigado por todo lo que hizo a Mary. Las múltiples muertes de María son el tormentoso recuerdo de su decisión. Al afrontar James la realidad, tiene un último encuentro con Mary. Mary, perdóname. Te dije que quería morir, James. Quería dejar de sufrir. Por eso lo hice, cariño. No soportaba verte sufrir. No puedo engañarte. La verdad es que llegué a odiarte. Buscaba la manera de alejarme de ti. Sentí había perdido mi vida. James, si lo que dices es cierto, ¿por qué te lamentas? Ahora entiendo por qué llegué a Silent Hill. No comprendo cuál fue mi temor todo este tiempo.
Sin ti, Mary, no me queda nada, que ahora podremos estar juntos.